Hermanos, tengan buenas noches. Sean bienvenidos a esta su sexta clase del curso de doctrina. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar el quinto mandamiento, el don divino de la vida. Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Celestial, gracias Señor por este día, Padre Santísimo. Gracias Señor por este don de la vida que nos has dado a cada uno, Padre Santo. Gracias Señor porque no solo nos diste la vida, sino que estás pendiente a nuestro cuidado, estás pendiente a nuestra protección, a lo que necesitamos. Gracias Padre Santísimo. Padre Santo. Confesamos nuestros pecados, Señor, ante ti, confesamos todas nuestras culpas, Padre Santo. También queremos darte gracias por el don de la fe a través de tu Espíritu Santo, para que creamos en tu Hijo Jesucristo como nuestro único Salvador. Te damos gracias por todas estas dádivas maravillosas que nos has dado, Señor. En esta noche pedimos, Padre amado, que danos sabiduría, Señor, que sea tu Espíritu Santo, sea nuestro guía, sea nuestro maestro para esta clase, Padre Santo, para entender tu palabra. Elevamos esta oración hasta tu trono en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, iniciemos. Para el día de hoy, pues se les había encargado que leyesen la historia bíblica en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Es la historia del buen samaritano. Como en todas las clases, pues en esta oportunidad vamos a resumir la historia a través de un video y posteriormente, pues entramos ya a lo que es la parte de considerar de nuestro catecismo. Consulta, ¿están escuchando el audio, hermano? No se escucha, hermano. No se escucha. Bien, denme un chance. Vamos a solucionar el problema. En esto se levantó un doctor de la ley Ahora, y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué debo hacer para Sí, conseguir ya se la vida escucha. eterna? gracias. Él contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que después de despojarle y cubrirle de heridas, se marcharon, dejándolo apenas con vida. Bajaba por aquel camino un sacerdote que, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él y al verle se llenó de compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, lo condujo al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, tomando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo:
Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le contestó, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Bien, hermanos, esa era la historia bíblica para el día de hoy. Un voluntario que nos lea el quinto mandamiento. A ver, Amén. lo leo. No Sí, matarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no hagamos mal ni causemos daño a nuestro prójimo en su cuerpo, sino que le ayudemos y le seamos útiles en toda necesidad material. excelente, hermana. Recordemos que para nuestras clases estamos aplicando el método de las 4C. Ya todos pues estamos familiarizados con este método. Aquí lo estamos haciendo una aplicación especial a lo que es el catecismo menor en nuestra clase de doctrina. Entonces, nuestra parte de contar, cuando vayamos a contar, cuando vayamos a preparar nuestro proyecto final, vamos a contar la parte del catecismo. Es lo que contamos. Recuerden que muchas veces, pues en el método originalmente utilizamos una historia bíblica, contamos la historia bíblica, ya sea de distintas maneras, pero acá estamos utilizando la historia bíblica para captar. Entonces, contamos la parte del catecismo. En cada una de las, si ustedes logran ver en la esquina superior, en cada una de las diapositivas, ahí yo les voy guiando cuáles son las partes que para que ustedes armen su proyecto final, su clase que van a preparar. Entonces, contamos la parte del catecismo. Cuando, les repito, cuando leamos los mandamientos, hay que leerlos hoy y cuando los estemos estudiando, hay que hacerlos con sus títulos. Digamos, ahorita, el quinto mandamiento, el don divino de la vida. No matarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, de modo que no hagamos mal ni causemos daño a nuestro prójimo en su cuerpo, sino que le ayudemos y le seamos útiles en toda necesidad material. Bien, hermanos, vamos a considerar ahora, vamos a utilizar dos preguntas puentes. Entonces, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pues el egoísmo sería porque pues ellos, o sea, pasa un sacerdote y pues se va enfocado en sus cosas, en su vida, en su persona, y siendo sacerdote no se detiene a auxiliar pues a la persona que está ahí tirada. O sea, no era un animal, o sea, era un ser humano. Y pues yo pienso que puede ser el egoísmo, la indiferencia, y es los que me vienen a la mente. Bien, otro hermano que nos quiera participar. Hermano Julio. Sí, la falta de misericordia, realmente todo lo que le dice la hermana y eso es falta de misericordia. Y recuerden que los 10 mandamientos se resumen en uno, dice el Señor, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí hubo una falta de amor, o sea, en eso. De manera que sí, la indiferencia, la falta de misericordia, eso es una falta de amor. Excelente. Claro que sí. Bien, hermano. Entonces es importante que Si me nosotros. permite, Ah, claro, claro que sí, si me hermano. permite, Hable. profesor. Claro Sí, que sí. sí, no, pues era con respecto a esta, el pecado, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí me escucha? Sí, 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 le escuchamos perfectamente. Bueno, no, era para aportar acerca de qué pecado me enseña a confesar y lo que los hermanos han hablado de complementar acerca del egoísmo, ¿cierto? Y ese egoísmo va al apego de lo material, porque cuando se trata de ayudar, yo tengo que despojarme de lo material, yo tengo que despojarme muchas veces del dinero, tengo que despojarme de mi bienestar. A veces uno para ayudar al prójimo, mm,
se hace de muchas maneras, ¿cierto? A veces con ayudas monetarias, a veces en lo material, con alimentos. Entonces, a veces nosotros somos muy apegados, a veces ese es el pecado del egoísmo, que somos muy apegados a esto que nos cohíbe para nosotros ayudar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo como dice el mandamiento, ¿cierto? Que debemos ayudarlo y prosperarlo y hacerle prosperar en todas sus necesidades. Y para comentar algo que decía la hermana en su primera intervención, recordamos que la parábola que Jesús relata ahí, o el hecho que Jesús relata, tiene que ver con que ese sacerdote, ellos eran muy apegados a la ley. Y la ley de Moisés decía que no podían acercarse a un cadáver o a una persona moribunda porque se contaminaba, ¿cierto? Entonces, esa ley, como ellos la tenían tan intrínseca, tan adentro, entonces ellos veían, y por cumplir esa ley, miren lo que sucedía. Ese era mi aporte, profesor, gracias. Bien, bien. Ok, hermano. Entonces, mire, primeramente, pues hay que explicarle. Recordemos que nosotros, pues ya manejamos muchas veces muy bien, conocemos quién era un maestro de la ley, a qué se dedicaba en el Antiguo Testamento. Entonces, hay que explicarle a nuestros grupos. Recordemos que estamos enseñando. Entonces, ustedes explican antiguamente que las relaciones que habían entre judíos y samaritanos, que no era una buena relación que se llevaban entre ellos. eh, Muchas veces, por lo menos este docto de la ley está queriendo justificarse a sí mismo, trata propiamente de justificarse, que él es una buena persona. Así inicia la historia bíblica. ¿Ves? Entonces, ahí hay un problema grave. Él se quiere justificar por su buena obra. Él dice que él es bueno. Así, recordemos cómo los fariseos, los maestros de la ley, se autonombraban justos, porque ellos se creían justos ante el pueblo. Ok, el pecado, aquí tenemos pecado en contra del quinto mandamiento. Igual que el sacerdote y el levita, hemos ignorado oportunidades de ayudar al prójimo en su necesidad. Ya ustedes lo mencionaban también. Entonces, aquí había una oportunidad que tenían ambos. Tenía el sacerdote cuando pasó, había una ocasión para demostrar misericordia, como nos decía nuestro hermano Julio al inicio, y de poder ayudar a este hombre que estaba tirado en el suelo. Igual pasó un levita, ¿ves? Sabemos, pues explicamos, recordemos que los levitas es la familia, es la tribu a la que se le encargó el sacerdocio del antiguo Israel. Entonces había un compromiso muy grande de este levita, pero igual ignoró. Ahora, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Pues en el samaritano, que es quien pues muestra la misericordia hacia la persona que habían asaltado, porque sin conocerlo dice que le venda las heridas, o sea, se detiene su marcha, lo atiende y todavía le paga a la persona al hospedero, le da unas monedas para que cuide de él y le dice, si hace falta, cuando yo regrese, te lo pago. Bien, Entonces, sí, eso habla de una gran misericordia. bien. Otro comentario, no sé si el hermano Julio o el hermano... Si quisiera aportar, yo veo la misericordia también, hermano, que Jesús le que haya sacado a ese hombre de su comodidad, de su lugar cómodo, de su creencia falsa que tenía que él era un hombre bueno. Y el Señor le cuenta esta historia tan bonita para mostrarle el pecado que él está cometiendo. Y ahí eso es una muestra grande de amor de Dios, de Jesús, hacernos ver que, wow, yo no soy bueno. Cuando él recibe esa historia, él queda claro que él no es bueno, que él no está haciendo lo correcto, que él no está siendo misericordioso, que él no está amando a su prójimo. Entonces también el Señor siempre nos va
a dar una muestra de amor también, mostrándonos, poniendo de frente el pecado que tenemos. Gracias, hermano. Excelente. No sé si el hermano Jesús tiene algún comentario o avanzo. No, profesor, gracias. Está bien, gracias, hermano. Entonces, sí, hermanos, qué bien de la manera como lo han abordado. Mire, en primer lugar, tenemos que enseñar que Jesús nos demostró un amor más grande aún que el del samaritano, que el amor que el samaritano mostró al herido. A ver, no solo se arriesgó, sino que se sacrificó para salvarnos de nuestra necesidad espiritual. Estamos hablando de toda la obra que Jesucristo hizo. Pero en particular, cuando vamos a la historia, me gustó la manera como lo abordó el hermano Julio. Que en primer lugar, pues tenemos que estar claros de algo. Dios nos ama sin distinción de persona. Recordemos que la ley siempre condena, siempre nos va a mostrar nuestro pecado. Hay historia, inclusive hay historia bíblica donde vemos que no hay evangelio. ¿Ves? Y si ustedes se fijan muy bien en esta historia, si ustedes la vuelven a leer, acá no hay mucho evangelio contenido en esta historia. ¿Ves? Aquí hay bastante ley. Entonces, nosotros cuando nos encontramos en ese tipo de casos, pues hacemos como lo que hizo el hermano Ovidio en una de las primeras clases, que él utilizó evangelios de otras historias. En este caso, por eso nosotros hablamos de esta manera. Ahora, aquí hay bastante ley, ¿ves? Porque como dice el hermano Julio, hay amor cuando Jesús le muestra contándole una historia. Eh, el problema principal está en el docto de la ley. Él se cree justo porque él practica buena obra. Ah, pero la historia es como que, es como que parte secundaria. La historia que Jesús le cuenta es para hacerle ver a él la ley, para hacerle ver a él su pecado. La parábola entera es una ley. ¿Ves? Jesús está corrigiendo y está mostrándole su pecado cuando dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Ves? Entonces, aquí tenemos palabras clave, donde dice, ve y haz tú lo mismo. Ahí hay un mandato. Donde tenemos mandato, tenemos ley. ¿Ves? Entonces, como ya les explicaba, uno utiliza la obra redentora de Cristo para mostrar el amor de Dios siempre. ¿Ves? De una u otra manera, tenemos que mostrar el Evangelio, aunque la historia no lo contenga visiblemente. Bien, hermano, estamos claros ahí, ¿verdad? Para que entremos ya a nuestra parte del catecismo. Entonces, hermano, nosotros tenemos la primera pregunta que dice nuestro catecismo para este mandamiento. ¿Qué protege Dios con el quinto mandamiento? Eh, en Hechos 17, 25, 28, Él, refiriéndose a Dios, es quien da a todos vidas, aliento, en Él vivimos, nos movemos y somos. Solo por Él. Entonces, ¿cómo contestarían ustedes? ¿Qué protege Dios con el quinto mandamiento? Pues es la vida, porque así como Dios nos da la vida, hay algo bien importante en las leyes, creo que en las leyes de todos los países, el mayor bien tutelado es la vida. Bien, Entonces, aquí Dios dice que solamente las personas, los gobernantes o las personas que Él designa en la tierra pueden quitar la vida a alguien, ¿no? Entonces, pues el mismo hombre al crear su ley pone la vida como el mayor de los bienes, ¿no? Así lo dice la Constitución, bueno, al menos la de mi país, el mayor bien tutelado es la vida. Entonces aquí se bien. protege.
La Biblia. Correcto. Aunque ahí aunque me dio parte de la respuesta de la 81, pero está bien, hermana. Sí, entonces, ¿qué protege Dios con el quinto mandamiento? Nuestro Señor Dios protege el don del cuerpo, el don de la vida, que es la que Él le da a cada uno de los hombres, a cada uno de nosotros. Excelente. Ahora, ¿por qué es tan importante el tiempo de vida de una persona? ¿Quién puede leer ese resumen de 2 Corintios 6, 1, 2? Hola, hermana Norma. Bienvenida. Buenas noches, bendiciones para usted y Amén. para todos. Me dijo que la 2 Corintios 6 del 1 al 2. Sí. ah, Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque, pero que es que no tuve tiempo de buscarlo. Leo lo que está aquí, ¿sí? Sí, lea lo que está allá en. Ajá. Exhortamos también, sí, ajá. Porque ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Amén. Usted utilizando ese versículo bíblico, hermana, ¿cómo contestaría la pregunta? ¿Por qué es tan importante el tiempo de vida de una persona en la tierra? Porque ahorita, viéndolo acá entre nosotros, ¿por qué es Ajá. importante esta vida que tengo yo ahorita, que tiene cada uno de ustedes ahorita? Porque una vez que se muere ¿verdad? Se muere la persona, una vez que la persona muere, si de verdad, si hacemos lo correcto ante los ojos de Dios y ante los mandamientos de Dios, es salva o si no se pierde para siempre. Entonces aquí en vida es que tenemos que hacer las cosas bien y decidir aquí en vida. Esta es mi Bien, humilde opinión. Ujú. bien, no, excelente. El tiempo de vida del hombre es muy importante, nos dice nuestro catecismo, dice, porque o se salva o se muere eternamente. Este es lo que nosotros llamamos tiempo de gracia. ¿Ves? Amén. Sí, Ajá. este es el tiempo de gracia que nosotros tenemos. ¿Ves? Porque acá o recibimos el don del Espíritu Santo para creer. Hay que estar claros en algo, sí, hermano, para que en este caso sus estudiantes, con quienes compartan, estén claros y no confundir la salvación por obras acá. Porque muchas veces pueden malinterpretar, este tiempo que yo tengo de vida acá es para que yo me porte bien, entonces como yo me porto bien voy a ser salvo y no. Pues entonces muchos pueden pensar así. Yo estuve estudiando los mandamientos con unos amigos y entonces eso es lo que ellos me contestaron en esta parte. Entonces ellos pensaron de que el tiempo de vida es para que yo obre bien, para que yo me gane mi salvación. No, entonces vamos a explicar muy bien, ¿no? Este tiempo es para que nosotros nos entreguemos al estudio de la palabra, recordando siempre que el don de la fe no es ni siquiera algo que nosotros podamos producir, sino más bien el don de la fe es un don que nos da nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Para poder creer en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que recibir ese don. Entonces, este tiempo de vida es muy importante para ver de qué manera la vamos a vivir, de qué manera vamos a tener nuestra relación con Dios acá en la tierra. Y es importante para que ustedes mencionen en su grupo y aclaren bien. No sé si tienen algún otro comentario con respecto a esta pregunta o avanzamos a la siguiente. Bien, avancemos. Entonces, ¿quién es el único que tiene derecho de terminar la vida de una persona? No sé si alguien pudo buscar Deuteronomio 32, 39. Amén, hermano. Dígalo, mi Sí. hermano. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Gracias, hermano. Hermano Julio, este versículo, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién es el único que tiene derecho de terminar
o dar vida a una persona. El único que tiene la potestad, según Deuteronomio 32, 39, es Dios. Él es el dador de vida y él también es el que dice, si éste muere, morirá. Bien, excelente. Un hermano, no sé si buscaron Romanos 13:4. Yo Sí, lo tengo. Léalo. Lo lea la hermana. Ya lo tiene. Yo también lo tengo, pero hay que darle. no, es igual, hermano. Aquí todos estamos aprendiendo. Si gusta leerlo, No adelante. se preocupe, aquí todos somos iguales. Ujú. Dice entonces Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Bien, hermano Jesús, entonces vea, ahí tiene una palabra clave, espada. Ok, entonces nosotros podemos ocupar esta palabra clave. ¿La espada para qué la utilizaban? ¿Recuerdan? La O- espada era pues, en los tiempos antiguos la espada era el arma con que se defendían, ¿cierto? Con que ellos, y si vamos a la palabra, pues si vamos a la parte espiritual, la espada es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bien, recordemos, bueno, estamos hablando de un arma de guerra, un arma que sirve para matar. Entonces, no, Exacto. Romanos 13:4 dice, no en vano lleva la espada el gobierno. Estamos hablando del gobierno, no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios. Ya la hermana Norma creo que nos había contestado esta pregunta. Entonces, ¿quién más puede terminar con la vida de una persona? Según el texto que acabamos de leer, el gobierno, pues que está en el servicio de Dios, ¿no? Excelente, claro. Entonces nosotros debemos de La fuerza explicar pública. bien. Claro, debemos de explicar. Ellos tienen la autoridad y la potestad de terminar con la vida de una persona, pero cuando estamos hablando así, o sea, expliquemos también, porque no cree que van a ir al ejército ya porque se les antojó o algo por el estilo y va a entrar a las calles de la ciudad y va a matar a cualquiera, no, o la policía. En este caso no. Aquí se refiere que estamos hablando cuando hay, digamos, condena o penas de muerte. ¿A quiénes se les aplica este tipo de condenas y penas de muerte? A los criminales, A quienes han hecho lo malo. Excelente. Al que se ha portado mal y es reincidente, así como nos dice nuestro hermano Julio, a los criminales. Ustedes han visto muchos casos, vemos en las noticias en Estados Unidos de que de repente pues están enjuiciando a un criminal. 3, 4, 5 años, salió, volvió a cometer y tal vez un acto peor, más atroz que lo que había cometido, entró 5 o 10 años, volvió a salir, volvió a hacer lo mismo. Pero estamos hablando de personas reincidentes, personas que realmente ya no pueden insertarse dentro de la sociedad porque ya es algo nato en ellos. Ellos disfrutan de hacer de este tipo de maldad. Entonces, bien contestaron, solo Dios, Deuteronomio 32, 39, solo Dios y los representantes estábamos hablando de los gobiernos, tienen derecho de determinar la vida de una persona que le da al hombre. Ok, hermano, si no hay preguntas, comentarios, avanzamos. Entonces, mire, tal vez aquí nos van apoyando porque hay bastantes versículos. Aquí con esta tabla siempre vemos cuáles son las prohibiciones que Dios nos da a través del quinto mandamiento y también nos dice cuál es la voluntad de él. El no, las prohibiciones al quinto mandamiento y el sí, que cuál es la complacencia que ellos tienen para que nosotros cumplamos con este mandamiento. Tenemos Proverbios 23, 20 y 31, 33. Ese yo lo voy a leer acá para que vayan buscando lo demás. Entonces dice, no te juntes con los bebedores de vino
ni con los comilones de carne. No mires el vino cuando rojea, dice, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, pero al fin muerde como una serpiente, causa dolor como un aspid. Tus ojos verán cosas extrañas, dice. Entonces, en estos dos versículos acá en Proverbios, nos están enseñando una prohibición que Dios nos da a través del quinto mandamiento. Entonces, no te juntes con bebedores de vino ni con los comilones, dice. ¿Cuál creen ustedes que es esa prohibición, hermano? No te Pues es juntes. que los alcohólicos, ¿no? La gente que se emborracha en fiestas se da mucho que se reúnen en las banquetas, en la calle o en cualquier lugar y se emborrachan. Entonces, una de las funciones del alcohol es que te nubla la mente, ¿no? Y ha habido muchos homicidios, muchos abusos por gente que está alcoholizada o gente que se droga. Entonces, tú al ingerir, y viene al cabo del mandamiento, ¿no? O sea, menciona una parte muy importante el mandamiento de que debemos temer amar a Dios, de modo que no hagamos mal y causemos daño a nuestro prójimo en su cuerpo. Entonces, nosotros estamos haciendo daño a nuestro propio cuerpo cuando nos alcoholizamos en exceso o cuando las personas ingieren algún tipo de droga que altera su psique, altera sus emociones y entonces ahí es cuando pecan. Pecan porque lastiman a otras personas. Eso es el... Excelente, excelente, hermana, claro que sí. Y ve, y nótese algo importante acá también. No solo daño por el abuso, digamos, del alcohol, de la droga, como usted lo menciona. Inclusive hay daño en nuestro cuerpo cuando abusamos de la comida. Cuando somos glotones. Nos gusta comer en exceso, ya estamos saciados, pero queremos seguir comiendo. Entonces, también hay abuso, hay daños al cuerpo, provoca obesidad, provoca muchas enfermedades también. El exceso de comida en el cuerpo provoca muchas enfermedades y daños al cuerpo mismo. Entonces, también, igual a como le explicaba, no solo el alcohol y las drogas, sino el abuso de la comida. Avancemos, hermano. Primera de Samuel. No sé si algún hermano. Son dos historias, pues. Primera de Samuel habla de Saúl. Eh, ¿Cómo murió Saúl? ¿Se acuerdan Se del rey Saúl? suicidó, ¿Sí? sí, con su espada le pidió a su caballero, a su escudero, a su sirviente que le diera su espada porque ya no soportaba y él se suicidó. Se suicidó. Se enterró su cuerpo en la espada. Bien, entonces esa es otra prohibición. Y Mateo 27:5 habla de Judas, el traidor, el que vendió a Jesús. Igual se suicidó, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Ves? Entonces, esa es una de las prohibiciones que nos da Dios en el quinto mandamiento. No tenemos derecho nosotros a terminar con nuestra propia vida, de suicidarnos, independientemente cuál sea el problema que podamos estar atravesando, no tenemos el derecho. Eh, Ok, segunda de Samuel dice 11 de 2 al 17. En esta, déjeme buscarla a mí. Quiero buscársela yo porque es larga. Estamos hablando de... Ay, disculpen que un montón de perros. Ok, la historia de Segunda de Samuel, capítulo 11 versículos de 2 de 17 trata de la historia de David. La historia de David con Urías. ¿Recuerdan que, bueno, aunque ahí hay varios pecados, en esa historia hay varios pecados, pero uno de ellos es en contra del quinto mandamiento? David, por quedarse con la mujer de Urías,
¿Cuál fue la orden que mandó a su jefe de batallón de ejército para con Urías? Que lo pusieran en un lugar donde lo pudieran matar. Bien, excelente. Ve, entonces David prácticamente mató a Urías por medio de otro, porque le dijo a su jefe de su ejército, ponlo en un lugar en el frente de la batalla. Que sabemos que en esos tiempos el que iba al frente de la batalla prácticamente era carne de cañón, era uno de los primeros que moría. Entonces, esta es una manera de mostrar daño a otra persona. Es provocar la muerte de otra persona. Entonces, esta es una de las prohibiciones que nos está dando el quinto mandamiento. Ahora, si nosotros vamos a la primera de Pedro 3:9, no sé si alguien buscó primera de Pedro 3:9. Amén, hermano. Dígalo, hermano. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición. Ahí el pecado, ahí lo que está mal es maldecir, no debemos maldecir. Oh, ya. Bien, claro que sí. Entonces, mire, espérame que tengo un problemita acá. Se me fue la pantalla. Un chance. Ok. Primera de Pedro 3:9. Entonces Dios prohíbe todo pensamiento o palabra de odio. Acá está mal, en la presentación está mal que dice homicidio. Pero no, es lo que nuestro hermano Julio nos estaba diciendo. Entonces, maldecir a la persona, proferir palabras que hieran a esta persona, hablar de manera que estamos mostrando o expresando odio contra alguna persona. Esta es una de las prohibiciones. Dios no quiere eso, que nosotros hagamos eso. En Mateo 5:21-22 dice, oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano quedará expuesto al infierno de juego. Acá, pues, nos está hablando de pensamientos y palabras también. O sea, son pensamientos y palabras de odio. Vean cómo nuestro Señor Jesucristo este es a lo que nosotros conocemos la historia bíblica del Sermón del Monte. Vemos cómo él trae para este sermón los mandamientos de Dios. Pero algún dato curioso, para los judíos en esa época, pues ellos los manejaban de una manera, ok, no matarás, no, yo no he matado a nadie, estoy libre de pecado, cosa que muchos en estos días lo manejan de esa manera también. Yo no he matado a nadie, entonces yo no creo haber fallado en contra del quinto mandamiento, entonces ya me siento justo. Pero no, porque aquí ya nuestro Señor Jesucristo nos enseña con solo que penses en contra de Él, con solo que digas palabras en contra de Él, con solo que sintas en tu corazón odio por alguien, ya infringiste el quinto mandamiento. Bien, hermanos, entonces estas son parte de las prohibiciones. Claro que hay más para este mandamiento, pero por cuestiones de tiempo, pues nosotros abordamos hasta acá. Pero ustedes en su catecismo, ustedes pueden seguir buscando y ahí hay más prohibiciones que pueden enseñar a su grupo. Ahora, por el otro lado, ya nos enseñó el no, lo que no quiere nuestro Dios que hagamos. Pero ahora veamos qué nos dice con el quinto mandamiento, qué es lo que sí quiere que hagamos. Primera de Tesalonicenses 5:14-15. No sé si alguno de ustedes lo buscó. Amén. Dígalo, hermano. Hermano, También, leo. sí, dele el hermano, por favor. Sí. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos.
Bien, excelente. Entonces, hermano, este versículo, ¿qué nos quiere decir Dios ahí? Que hagamos. Usted lo Que leyó hagamos el ahí. bien, Sí, ¿cierto? Así que amonestéis, que primero que amonestemos, ¿cierto? A los ociosos, que amonestemos, que alentemos, amonestar y alentar, ¿cierto? A los de poco ánimo. Amonestemos a los ociosos y alentemos a los de poco ánimo, que podamos sostener a los débiles, correcto, pero débiles en la fe, claro está, bien. Y esto nos lleva a que seamos Animar. pacientes. Usted pacientes. lo leyó más adelante. Nos lleva a que seamos Sí, pacientes con este tipo de hermanos. Entonces, siendo pacientes, vamos a sentir el ánimo de poder, o sea, amonestar en amor. Cuando nos dice amonestar, amonestamos en amor. Corrijamos en amor. Seamos pacientes. Igual, oh, perdón, tengo problemas acá con este más. Bien, seamos pacientes, hermano. Igual nos muestra que seamos bondadosos, ¿ves? Porque nosotros, igual dice en Efesios que nosotros nos quitemos toda amargura que pueda vivir en cada uno de nosotros, el enojo, ¿ves? Que mostremos misericordia, que nos perdonemos los unos a los otros, ¿ves? Así como perdonó Cristo a todos nosotros. De esa manera, igual quiere que seamos bondadosos también. ¿Ves? Y como usted mencionaba, que tengamos paciencia amonestando y enseñando, también hay que ser bondadosos con cada uno de los hermanos. Si ustedes igual recuerdan en Génesis, Génesis 45 3 al 15 y 50 15 al 25, desde acá es la historia de José. ¿Recuerdan la historia de José? ¿Qué pasó con cada uno de los hermanos? ¿Qué hicieron con José? ¿Qué hizo José con sus hermanos ya cuando él estaba en una buena posición como mano derecha del faraón? Tuvo misericordia de ellos. Excelente, hubo misericordia. José mostró misericordia ante sus hermanos y los perdonó y perdonó de corazón a cada uno de sus hermanos y les ayudó. ¿Sabes? Porque sabemos que no solamente es, sino que también les ayudó. Entonces, Dios quiere con el quinto mandamiento que realmente nosotros perdonemos, que mostremos perdón. Es muy difícil y hay bastante dificultad que hoy en día, cuando tenemos problemas con algún hermano, con alguien en el trabajo, con el vecino, es muy difícil mostrar el perdón a una persona, pero eso es lo que Dios quiere realmente, que nosotros lo mostremos y lo practiquemos. Ahora, Lucas 10 33 35 es la historia bíblica que estábamos viendo. Entonces Dios quiere que ayudemos. Nosotros miramos en parte del problema de la historia de igual, de que tanto el sacerdote como el levita tenían la oportunidad de ayudar. Tuvieron un caso de oportunidad para mostrar misericordia y mostrar el amor al prójimo, pero no lo hicieron. No ayudaron, lo dejaron ahí, ¿verdad? Más vino el samaritano, el muy buen samaritano, y ayudó al hermano. Entonces Dios quiere que nosotros ayudemos al hermano. Mateo, ahora sí nosotros nos vamos a Mateo 25, 35, 36. Entonces nos dice, no sé si alguien lo tiene. Si yo lo tengo, Léalo, hermano, léalo. sí. Mateo 25, 35, 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Amén. Perdón. ¿Qué más quiere, hermana, nuestro Padre amado que hagamos según este versículo? Este,
Perdón, lo tenía apagado. Según este versículo, ¿verdad? Dios quiere que hagamos más por el prójimo, ¿verdad? Que apoyemos a aquellos que tienen hambre, que también visitemos a los que están enfermos, a los que están en la cárcel, que no los olvidemos, porque si hacemos todo eso, lo estamos haciendo con Él mismo. Bien, y este es como una combinación. Entonces, eso nos insta a ser amigos de las personas, al ser amigos y sentir la necesidad de alguien. Entonces, así como el samaritano en la historia anterior, que ayudó, entonces que ayudemos de cualquier manera, o sea, de la manera que más podamos también. ¿Ves? Tampoco esto porque nos puede, digamos, condicionar. Tenemos que tener cuidado al momento de enseñar esto. No podemos condicionar, porque yo no le puedo venir a decir, digamos, a una persona, a alguien humilde, vos tenés que dar a otra persona. O sea, si no tiene, no voy a condicionar a alguien. Entonces, pero sí, existen muchas maneras de ayudar a una persona, no solo en lo económico, pues, que muchas veces hay muchas dificultades y muchas personas no pueden ayudar. Hay otras que sí, que tienen la buena, la capacidad para ayudar a alguien, más sin embargo no lo hacen. Hay otras que tienen la capacidad, más sin embargo sí, también ellos sí lo hacen. Bien, hermano, entonces acá con este cuadro aprendimos, podemos resumir varias preguntas y podemos aprender qué es lo que Dios manda con el quinto mandamiento y qué es lo que Dios prohíbe. Posterior a esto, pues nosotros enseñamos la ley como espejo. Entonces, ¿de qué manera nos va a servir de espejo el quinto mandamiento? Entonces, en Gálatas 5, 19, 21, dice que manifiestas son las obras de la carne, dice. La enemistad, el pleito, los celos, la ira, contienda, divisiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, aquí el mandamiento, el quinto mandamiento, como guía, Dios nos muestra nuestro pecado porque siempre hemos respetado, dice, el don divino del cuerpo y de la vida, no hemos respetado de la manera que Él quiere, sino que más bien somos la carne que mora, el pecado que mora en nosotros, somos, contendemos a entrar a cada una de que nos expone acá. Entonces, nosotros mostramos el Evangelio, igual. Tenemos el Evangelio, cómo nos salvó Jesús. Aquí siempre recordamos la vida activa, la vida pasiva. Sabemos que en él no cometió pecado, no se halló pecado desde su boca. Cuando a él lo maldecían, cuando a él lo maltrataban, cuando a él le azotaban, cuando a él le escupían, cuando a él le olfateaban, él no respondió a ninguno, a nadie le respondió con amenaza. ¿Ves? Mas, sin embargo, cuando él fue llevado a la cruz sobre su cuerpo, entonces, mas sin embargo, lo que él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, él pidió al Padre perdón por cada uno de aquellos que le estaban lastimando. Entonces, esta es la manera que nosotros mostramos la vida activa, la vida pasiva de Jesucristo. ¿Qué es lo que él ha hecho perfectamente? Guardando el quinto mandamiento y cómo él nos salvó de este cumplimiento al morir en la cruz por cada uno de nosotros. Siempre recordamos a nuestro grupo que ya el mandamiento lo ocupamos como guía. Ok, pero el mandamiento como guía solo aplica meramente a los cristianos. Entonces, tenemos versículos también de que nos muestra primero tenemos primera de Juan 3:23 y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos uno a nosotros como Él nos ha mandado. Colosenses 3:12-13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados y entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estos versículos nos están enseñando cuál es la guía, cómo Dios quiere
que nosotros vivamos nuestras vidas de cristianos y nosotros vivimos estas vidas de cristianos agradeciendo a la obra redentora de Cristo. Es por eso que en estas clases de los mandamientos los mostramos de esta manera. Mostramos primero la ley como espejo, mostramos lo que Jesucristo hizo por nosotros, el Evangelio, y posteriormente mostramos la ley como guía. Bien, hermano, siempre pues esta parte la pasamos un poco rápida porque realmente viene aquí la parte de consolidar. La parte de consolidar es para ustedes. ¿Ves? Es la actividad que ustedes van a desarrollar ahorita aplicando lo que leyeron y el repaso que hicimos de lo que ustedes leyeron. Entonces, mire, en su pantalla hay muchos temas. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Porque Sí, sí. sí, se está viendo. Ok, sí, lo que pasa es que a mí se me cayó la otra cuenta que tengo donde llevo, pero... Ok, entonces, hermano, ustedes en su pantalla ahí tienen muchos temas. Entonces, la actividad es que cada uno de ustedes escoja uno de los temas y dice, escoja uno de la lista y luego explique qué tiene que ver con el don de la vida. Entonces, yo les doy un ejemplo. Digamos, yo escojo el tema del alcohol. Y entonces vengo yo y les digo, ¿qué tiene que ver el alcohol con el don de la vida? Ya lo habíamos platicado antes. Los abusos, los excesos, causa daño, causa cirrosis. Ya la hermana Norma mencionaba, la persona en estado de ebriedad puede causar un accidente, puede matar a alguien o puede causar que otro se mate, igualmente un accidente. Puede meterse él en un espíritu de muerte, puede atentar contra alguien, puede pensar mal contra alguien. Y el alcohol lo destruye. Entonces, el alcohol lo lleva a que infrinja el quinto mandamiento, porque no se controla y está dañando su cuerpo de miles y muchas maneras. Pues, entonces, este es un ejemplo, pues. Entonces, ahora ustedes, no sé si lo hacemos al orden que tengo aquí, como lo estoy visualizando, dice hermano Jesús Vélez, el primero. Escoge un tema y nos explica brevemente. No es algo extenso, una explicación breve. Sí, señor. Bueno, escojo el tabaco, el, el tabaco que tiene que ver con el tabaquismo. Es algo que nos destruye, ¿cierto? Por lo general, esta adicción a este tabaquismo produce cáncer, ¿cierto? Pues han visto muchas personas que han muerto por, por, por consumir tabaco. Entonces, con atentamos con el don de la vida, ¿cierto? Nos destruimos o nos autodestruimos físicamente, se destruyen los órganos vitales que Dios creó en nosotros. Sí, hermano, ese es mi Bien, comentario. excelente. Hermana Norma. Sí, yo escojo las drogas. Escojo las drogas porque como es, nosotros vivimos la experiencia con mi hermano. Él ya casualmente era el 4 de abril va a tener 2 años. Desde los 14 años, él empezó a andar en el mundo de las drogas. Estoy hablando como de los años 70 por allá. Y entonces de ahí se fue alejando la familia, se alejó de la familia, nunca se casó, no tuvo su propia familia y ya hasta el punto final que ya él tenía problemas mentales, ya él vivía en las calles, esto era un indigente, no quería estar acá con la familia, mi mamá murió sin verlo, o sea, tantas cosas que causa la droga, que él se encerró en su propio mundo. Buscamos muchas formas de ayudarlo, no se dejaba ayudar, si lo internamos se escapaba y entonces como es el daño tan grande que le hace las drogas al cuerpo que si las personas antes de caer en este mundo, lo pensaran, lo analizaran, que si caen no pueden salir porque ya fue muy triste como murió, empezó un hongo en el pulmón y de ahí le dio una displasia que le causó un paro respiratorio a causa de las drogas, mire.
Entonces fue una manera que él poco a poco fue acabando con su cuerpo. Poco a poco fue acabando con su vida, inconscientemente porque ya él, las drogas ¿cómo dominaban a él. Murió de 54 años. Lamentable, ¿verdad, hermana? Sí, Sí, mire, muy triste. sí, lamentable. Bien, tenemos a la hermana Teresa. Sí, bueno, a mí me llama la atención anticonceptivos. Bueno, yo como mujer he utilizado anticonceptivos. Eh, Hay muchos anticonceptivos, eh, por eso me llama la atención, porque bueno, el que más se utiliza para no concebir, pues es el dispositivo intrauterino, ¿no? Entonces ahí me brinca, ese se coloca en el útero, impide que el espermatozoide fecunde al óvulo. Entonces, pues ahí no hay vida todavía, ¿no? O sea, se impide que haya vida. Pero hay otros anticonceptivos, como la pastilla del día después, como inyecciones que provocan abortos. Entonces, aquí me llamó la atención en el catecismo, en donde sí se habla de que, en donde el mismo Dios, pues a los bebés que están en el vientre, Él los considera una vida. Él está en contra del aborto, porque aunque ahorita muchos grupos feministas defienden el aborto porque no conciben a ese ser que está dentro del vientre como un ser vivo, no sé cómo que lo conciban, entonces son unas de las mentiras del diablo, ¿no? También aquí en los catecismos nos habla de cómo Satanás, siendo el padre de mentiras, se escabulle en muchos temas y engaña, o sea, llega a engañar de esa forma en que te dicen, bueno, si una mujer está embarazada, lo que asesinas no es un cuerpo vivo, ¿no? No sé, es otra cosa, pero no un ser vivo. Entonces, sí, ese tema me llamó mucho la atención, el de los anticonceptivos, porque muchas mujeres los utilizan, eh, pues para provocar abortos, para fornicar, y por medio de esa fornicación estás dañando tu cuerpo, y aparte de que ya ofendiste a Dios y dañaste tu cuerpo fornicando, pues entonces ahora vas con el anticonceptivo, ¿no? Para que no se produzca un ser en tu vientre, y entonces pues sí es una forma de faltar a este mandamiento. Esa sería mi aportación. Excelente, claro que sí, así como usted decía, hay diferentes tipos de anticonceptivos que previenen embarazo y como cristianos creemos que la vida comienza en el vientre, igual. Entonces, ciertos anticonceptivos, usted bien lo ha dicho, matan al embrión. Y aquí pues ya prácticamente estamos hablando de quitarle una vida. Bien, hermana, excelente. Ya casi ahí me abordaba dos temas, anticonceptivo y aborto. Pero muy bien. Hermano Julio, Sí, hermano, yo ya había elegido aborto, solo voy a completar algo de lo que decía la hermana. Mire, leíamos en Primera de Samuel 2 de 6 al 8 que dice que Dios da y quita la vida. El único que tiene potestad de dar y quitar vida es Dios. De manera que cuando hay un ser vivo en el vientre de una mujer, ya ese ser no pertenece a esa mujer, porque el único que tiene potestad sobre ese ser que ya se está formando y que ya tiene vida porque Dios le dio vida, es Dios. Después nadie. Entonces no tiene nadie, ninguna mujer tiene derecho de matar a un ser vivo que está en su vientre y no tiene potestad sobre eso. Y si lo hace, es un crimen delante de Dios. Y en algunos países, gracias al Señor, también es un crimen delante de las leyes de algunos países. Entonces, pero de principio es un crimen delante de Dios. Y otra cosa que es importante agregar a esto del aborto es que la mujer,
se está autoflagelando con esos abortos, porque prácticamente está destruyendo sus órganos reproductivos, sus órganos genitales. Yo no sé si ustedes tienen una idea de lo que significa eso, pero ahí meten unas cosas que parece que van a colgar un chancho para, porque así sacan al ser que está allí, al ser vivo, lo sacan en pedazos. Entonces, hermano, es algo repugnante, algo que desagrada a Dios de manera absoluta y son dos crímenes que se están cometiendo. Y eso es horroroso. Excelente, hermano. Claro que sí. Bien, hermano, ya para terminar en esta actividad que tenemos acá, no sé si ustedes han escuchado el tema de la eutanasia. Yo sé que sí. Entonces, me gustaría solo escuchar una breve opinión de ustedes sobre ese tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que ustedes que es bueno practicarla? ¿Creen ustedes que es permitido? Bueno, yo pienso que no es bueno. Yo pienso que no es bueno porque solamente Dios tiene el derecho de quitarnos la vida. Él nos las dio, Él nos las quita. Excelente. ¿Y usted, hermano Jesús, qué opina? Una respuesta rápida, así como la hermana Norma. Hermana Teresa, ¿qué opina usted? Bueno, yo opino que hay que ver también mucho el contexto, ¿no? La mayoría de las veces que se practica la eutanasia es cuando las personas pues ya están en estado vegetativo, ¿no? Entonces, muchas veces los doctores pues con sus aparentes conocimientos les dicen a las personas a los familiares, ¿no? Que se puede practicar la eutanasia porque esa persona ya está en estado vegetativo y pues para ellos no tiene sentido su vida, pero como bien lo dijo la hermana Norma, solo Dios da y quita la vida, ¿no? Entonces, pues ya con la ciencia tan avanzada, pues a mucha gente la tienen en coma y pues es la voluntad de Dios, ¿no? Cuando Dios decida llevarse a las personas, pues así debe de ser. Es mi aporte. Bien. Hermano Julio. Sí, igual, creo que es de Dios el que cuando termina nuestro tiempo en este mundo, eso pertenece a Dios. Creo que toda intervención del hombre es contraria a la voluntad de Dios. Excelente, hermanos. Claro que sí, esa era la respuesta. Pues, entonces sabemos que la eutanasia se practica en pacientes con cuadros finales o terminales, así como un cáncer. Entonces muchas veces por sufrimiento, pues un paciente puede escoger terminar su vida más temprano. Ve, pero dejamos claro que aunque nos duela ver sufrir a una persona, es pecado esta práctica. Porque realmente ustedes ya lo dijeron todo, el único que da y quita la vida es Dios. Entonces, no sabemos cuál es la voluntad de Dios en muchos pacientes con este tipo de cuadros terminales o con este tipo de sufrimiento. Pero ya, bueno, la hermana Teresa pues nos hablaba ya otro caso un poco más distinto de cuando un paciente está en estado vegetativo, prácticamente ya está casi muerto y están dependiendo de una máquina. Y ya cuando los desconectan de una máquina, pues ya es otro, algo distinto, pues. Sabemos que ya por él, sí, por él solo no responde. Pero igual así como les explicaba, sabemos también que hay muchos pacientes que ellos mismos deciden practicarse o que se practique este procedimiento en ellos por un cáncer o por algún tipo de enfermedad dañina que ya no pueden controlar. Pero aún así, por muy doloroso que sea, pues no está permitido. Bien, hermano, la última pregunta para cerrar ya la clase del día de hoy dice, en el caso del suicidio. Vamos a hablar un poco sobre el suicidio. Entonces, ¿cómo podemos consolar a los familiares? ¿Cómo ustedes pueden consolar a los familiares de una persona que se suicidó? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo harían?
Pastor, yo esto, mire, es un tema controversial porque por lo menos acá ha pasado muchas personas y conocidos, hasta un cuñado, ¿verdad? Se decidieron quitarse la vida. Y entonces las personas dicen, no, no se preocupe que es la voluntad de Dios. Yo no estoy de acuerdo con eso porque Dios no quiere que nadie se haga mal. Dios nos ama. Si Dios hubiese querido que todo el mundo hiciera mal, entonces no hubiese mandado a su Hijo Jesucristo, que era su mayor amor, ¿verdad? Y entonces, esto yo siempre digo que esas son cosas del demonio. Él vino para atacar, para acabar, para matar, para destruir. Entonces, cuando él ve que la persona de repente va a buscar a Dios, yo digo que él mete sus manos y hace que la persona ya pierda todo, las esperanzas y todo, y intente quitarse la vida. Entonces, ¿cómo hace uno para consolar a la persona? Uno debería, de mi parte, ¿no? Hablarle con la palabra, que Dios no es malo, que Dios no es malo, que Dios nos ama, ¿verdad? Y entonces de Excelente. ahí, de hablarle con el evangelio, y aunque la persona de repente se cierra porque no va a comprender en este momento. Y uno esto mejor le habla con la palabra y de que Dios es amor, que no es la voluntad de Dios, porque Dios no quiere el mal para ninguno de sus hijos. Excelente. Otro hermano que nos quiera brindar su idea, su Esa opinión. pregunta se me hace, perdón, se me hace muy difícil porque, o sea, ¿cómo podemos consolar a los familiares? Bueno, pues sabemos que la persona que se suicida no va al cielo porque atenta contra su vida. Entonces, pues yo no puedo engañar al familiar, ¿no? Diciéndole, contándole una historia bonita o engañándolo que no te preocupes, fue la voluntad de Dios porque no fue la voluntad de Dios. Él ya está con Dios porque no está con Dios. Entonces, a mí sí se me hace muy difícil. Sería un consuelo en que, pues, tenemos un Dios perdonador que nos da su gracia, que su Hijo Jesucristo murió para el perdón de nuestros pecados y que ese familiar puede disfrutar de la gracia de nuestro Señor porque es obra del Espíritu Santo el querer poner en él ese deseo, ¿no? De conocerlo. Pero en caso de su familiar, pues su familiar no se fue al cielo. Bueno, ahí sí se me complica, hermano. Perdón, profesor, pero ay, yo sí. Sí, es difícil, exactamente. Difícil, ¿verdad? Pero fíjese que usted tocó un tema importante ahí. Hizo una mención de algo que recuerdo que en la clase pasada eso provocó que cerráramos la sesión y abriéramos una extraordinaria después de la clase. Y es con el respecto al suicidio, el tema del suicidio. Usted mencionaba, hermana, de que todo el que se suicida, pues no va al cielo. Yo les hago la pregunta a los demás hermanos. ¿Creen ustedes, hermanos, que es correcto lo que la hermana dijo? No sé, hermano Julio, hermana Norma. Bueno, la Biblia habla de un caso específico de suicidio, que es el caso de Judas Iscariote, después que vendió a su maestro, a Jesús. Entonces la Biblia registra ese caso. Y era un hombre que estaba atormentado después de haber hecho semejante acto, pues Satanás se apoderó de él y prácticamente se autodestruyó. Entonces, el caso también, que prácticamente es un suicidio también, el caso del rey Saúl, que prácticamente es un suicidio también. Entonces, son casos muy evidentes y la Biblia también muestra que son hombres que son actos que no agradaron a Dios, sino que más bien fueron influenciados por su pecado. Así es Excelente, que yo comparto la opinión de mi hermana. excelente. No sé si el hermano Jesús ya tiene, miro que ya tiene audio nuevamente.
Sí, señor. Pues en cuanto a la pregunta, ¿no? El caso de suicidio, un tema duro, difícil, y me tocó a mí con una familia que se ahorcó un miembro de su familia y verlo guindado en la habitación de él es tremendo, ¿cierto? Y en caso de que, como decían las hermanas, ahí no hay que decir nada porque el que atenta contra su vida no va al cielo. La única herramienta que yo uso allí pues en ese caso que presencié y en lo que he visto así y he escuchado, la única herramienta que uso es la oración. Yo le ruego a Dios que tenga misericordia y que sea el que consuele esas almas de sus familiares que están acá. ¿Cierto? Porque uno se queda corto allí. O sea, no es un momento para uno entrar porque son situaciones. Le digo porque yo la viví, ¿cierto? Viendo ese cuerpo colgado y los familiares gritando, corriendo para allá, mirando y llamando y es un desespero total. Ahí no hay momento de uno entrar a qué, ¿cierto? Es tanto el desespero, es tanto de pronto ese momento tan difícil. Entonces, ¿qué hice yo? Señor, ten misericordia y consuela estas almas, Padre, apiádate y dales el consuelo, la fortaleza, porque es que no es fácil, hermano, no es fácil ver uno a un familiar, como lo hizo este muchacho, colgarse en la habitación y verlo dando vuelta ahí. Eso es tremendo, mi hermano. Momento duro, difícil. Bien, excelente, gracias por cada uno de sus comentarios, muy buenos. Bien, hermanos, solo les quiero dejar contarles una pequeña historia de un pastor luterano, bueno, valga la redundancia de nuestras iglesias. Este pastor, eh, bueno, la historia me la contó el pastor Henry en un momento que nos estábamos preparando para ayudar a esta clase y él me dijo que la podía contar, pues. Entonces, ¿qué pasa? Este pastor dice que se encontraba una noche, no sé si preparando una clase, un sermón. Su casa era de 2 plantas. De repente él como que estaba abajo, el estudio de él o su biblioteca en su casa quedaba abajo y de repente él escucha un disparo. Cuando él escucha el disparo, él sube, él sale, pues claro, como toda persona y salimos a ver qué pasó y dice que mira a su hijo venir por las escaleras con una escopeta en la mano y herido. Su hijo ven y entre sus brazos, entonces habló con él y le dijo que le perdonara lo que había pasado. Evidentemente, pues el muchacho murió. El pastor hoy en día, el nombre, pues yo le voy a conseguir los datos. Hay un libro que él escribió. Él escribió un libro y que hoy en día se ocupa para este tipo de casos, para personas que tienen dentro de su familia a alguien que se quita la vida. Entonces es un libro de consuelo para este tipo de familias que están pasando este tipo que están enfrentando este tipo de adversidades en su vida. Entonces, el caso que yo les quiero contar ahorita es de que este pastor asegura que su hijo hoy está en los cielos. Entonces, yo les hacía la pregunta, me van a hacer la pregunta que yo le hacía a ustedes. ¿Ustedes creen que alguien que se quita la vida pueda subir a los cielos? ¿Sí o no? ¿Pueda ser perdonado? ¿Sí o no? Entonces, para ello, para contestar esa pregunta, hay que tener mucho cuidado. Y viene al caso a la pregunta que nosotros estábamos viendo en sus pantallas, pues. En el caso de un suicidio, ¿cómo podemos consolar a familiares? Recordemos que el suicidio en sí va en contra de la voluntad de Dios, porque eso es tomar nuestro tiempo por nuestras manos. ¿Ves? Pero Cristo ganó el perdón de este pecado y lo recibimos por medio de un corazón arrepentido que confía en Jesucristo como Salvador. Aquí hay unos casos hipotéticos que pueden pasar en medio de un suicidio. Hay alguna persona que pueda tentar con envenenarse. Ok, se tomó el veneno que se iba a tomar o la pastilla que se iba a tomar, pero esta persona no va a morir inmediatamente. Hay un lapso en su vida de agonía. ¿Qué pasa si en ese lapso de agonía de su vida, esta persona realmente muestra un corazón arrepentido y pide perdón a Dios en ese momento? Que le perdone por lo que acaba de hacer.
pero la vida no le alcanzó más y se fue. Entonces es difícil tratar de condenar a alguien o que nosotros nos podamos nos tomemos ese papel de juez. Entonces nosotros no podemos condenar, tenemos que tener cuidado. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante estos casos, ante hermanos, familiares o ante personas que están pasando por este tipo de casos, hay que tener mucho cuidado. Sabemos que un suicidio indica que una persona está en desesperación espiritual, una persona perdió su fe en Cristo en ese momento, no tuvo tiempo para arrepentirse, tiempo de debilidad. Pues tiempo de debilidad y grandes profetas, grandes ungidos de Dios pasaron por momentos que perdieron su fe en un momento. Yo llevo un plan de lectura bíblica anual. A mí me gusta leer la Biblia en un año. Todos los años siempre me gusta repetirla y ahí voy comienzo desde el Antiguo Testamento. Casualmente ahorita iba por la parte de números donde no me acuerdo muy bien el versículo, que no lo tengo a mano ahorita porque estoy leyendo bastante, pero cuando el pueblo de Israel pidió agua a Moisés, ah, Dios mandó a Moisés, habla a la peña. Moisés no habló a la peña, tuvo un momento de debilidad, le falló a Dios. Moisés golpeó la peña. Él ya lo había hecho anteriormente en la peña de Oreb, creo que era. Ya lo había hecho una vez, Dios le había mandado golpea 2 veces la peña, pero en esta ocasión Dios le había mandado a Moisés, habla a la peña. Pero Moisés no, tuvo un momento de debilidad. Y ese momento de debilidad, pues a él ya sabemos que le costó no entrar a la tierra prometida, a él y a su hermano Aarón. Entonces, pero con este ejemplo, lo que yo les quiero hacer ver a ustedes es de que, o sea, hay personas que tienen momentos de debilidad. No podemos llegar, sí, y lo volvemos a retomar y lo decimos, el suicidio va en contra de la voluntad de Dios. No somos quienes para tomar nuestra vida, nuestro tiempo por nuestras propias manos. No somos quienes, pero tampoco podemos juzgar de primas a primeras. No podemos llegar, imagínense, ¿cómo consolaríamos a un familiar de alguien? Mira, tu familiar está en el infierno, porque realmente la Biblia lo dice, el que se quita la vida, ya, o sea, hasta ahí nomás. Y entonces no podemos hacer eso. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ver si era un creyente el que se quitó la vida, el estado mental de esta persona, el qué problema pudo haber tenido, qué debilidad espiritual tuvo en su momento. Tenemos que tener cuidado en hablar demasiado en este tipo de temas que son muy difíciles. Y sobre todo dar el consuelo que Jesús es el Salvador de todos nuestros pecados, que no sabemos, pues, que realmente no sabemos por qué sucedió, por qué se quitó la vida de esta persona, pero sabemos que Dios obra bien para todas las personas, para todos los que Él ama. Entonces, hermano, esta es la clase para el día de hoy, el quinto mandamiento. Pues nos pasamos un poquito del tiempo porque los temas eran bastante importantes, muy buenos y muy importantes porque lo vemos y en nuestra vida diaria, cotidiana como cristianos, son temas que estamos enfrentando y como guías espirituales que son cada uno de ustedes con su grupo, con las personas que las enseña, pues había que enfocar un poquito más. No sé si tienen algún comentario final, alguna pregunta por lo que les acabo de decir. ¿Todo Sí, bien? profe, tengo una preguntita aquí. Dígamela, Tengo una pregunta, si me permite, capciosa. dígame. Entonces, según lo que acaba de usted contarnos, ¿qué nos dice usted del rey Saúl? ¿Él alcanzó la vida eterna o qué pasaría con él, con Saúl, que él se quitó la vida, ¿cierto? Para que todos conocemos la historia. Recordemos que él no mostró un corazón de arrepentimiento, mas sin embargo fue su propio egoísmo, su propio ego el que lo llevó a quitarse la vida. ¿Por qué? Porque él, recordemos,
recordemos el antecedente de esta historia bíblica, recordemos todo lo que venía enfrentando Saúl, cómo se apartó de Dios, no cumplió la voluntad de Dios. Él quiso hacer lo que a él le pareció o lo que él creía que era mejor hacer. Entonces, ya esta historia pues nos viene diciendo que ese suicidio es condenado y condenado a muerte eterna. ¿Ves? El rey Saúl, pues no, igual que Judas también, que es otro suicidio del que nos hablaba el hermano Julio. ¿Ves? Entonces, aquí hay que ver, hablamos, por eso les recuerdo. El suicidio va en contra de la voluntad de Dios. No podemos tomar nuestros tiempos por nuestras manos. No podemos. No, para nada, para nada, para nada podemos. Pero hay casos. Hay casos. Por eso yo le conté la historia del hijo del pastor. Hay casos como este. Este muchacho mostró arrepentimiento ante los últimos suspiros de su vida, pidió perdón a Dios, pidió perdón a su padre, mostró un arrepentimiento por lo que había hecho, pero el caso era tan pues de que ya no daba más, pues y ahí tuvo que morir. Usted sabe los disparos de escopeta, cuántos balines tiran, ahora de cerca, un disparo de cerca, imagínense, tuvo que haberlo perforado. Entonces, yo les explicaba también, hay otro caso, el que se envenena, el que se envenena no muere a lo inmediato, el que se envenena pues tiene un lapso de agonía, puede ser una persona que en ese lapso se arrepienta. El caso aquí, la clave aquí es el arrepentimiento de corazón expresado en ese momento a Dios. Esa es la clave. Pero sí, el suicidio va en contra de la voluntad de Dios. Por eso yo les explicaba estos dos casos, pues. No sé si le contesté la pregunta, discúlpeme que ya miré que me salió un poco, pero no sé si le contesté la pregunta con respecto al rey Saúl. El rey Saúl se mata por eso, el rey Saúl Sí, señor. no pierde, no quiere perder, él sabe que en esa batalla ahí está perdiendo su gobierno, él no quiere dejar su gobierno, él quiere seguir como rey. Por eso recuerden la persecución que hizo contra David. Porque prácticamente él ya sabía que el ungido de Dios en ese momento era David. Él lo persiguió para matarlo porque él quería seguir siendo rey. Entonces, una persona así como él no mostró ningún arrepentido, ningún corazón arrepentido. Entonces, sí podemos decir que su muerte fue para condenación y a muerte eterna. No sé si algún otro hermano tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario también. Bien, hermanos. Entonces, para la próxima clase nos vamos a preparar para la clase 7. Vamos a leer Génesis 39, 1 al 12. La historia de José y la mujer de Potifar. Pues, vamos a leer la página 89, 96 del catecismo. Las preguntas son de entre las 87 a las 98. Vamos a memorizar y enviar la grabación del sexto mandamiento, con su explicación. Recuerden que cuando en las memorizaciones recuerde enviarlas completas. Cuando les digo completa es el quinto mandamiento, el don divino de la vida, no matarás. ¿Qué significa esto? Debemos de temer, amar a Dios, de modo que, entonces ya todo lo que sigue. Igual, hermanos, Sí. con todos los mandamientos. Es muy importante, ¿saben por qué es que es muy importante que estamos insistiendo en la memorización y que se aprendan los títulos? Porque muchos, hay muchos cristianos de que usted le dice, o sea, ¿de qué trata el cuarto mandamiento? O sea, ¿qué mandamiento está infringiendo? Alguien que está fornicando, ¿qué mandamiento está infringiendo? Entonces, no se sabe cuál de los mandamientos es. Entonces, a nosotros no es de mucha utilidad cuando preparamos estudios, porque recordemos que nuestros estudios están basados en ley, evangelio y la guía. Eso, así, esas son las tres partes fundamentales de nuestros estudios. Nosotros mostramos con cualquier historia bíblica la ley, mostramos el evangelio, toda la vida activa y pasiva de nuestro Señor Jesucristo y mostramos la guía. Ve, entonces, para mostrar nuestro pecado en la ley, nosotros debemos de estar claros de qué mandamiento es el que estamos infringiendo según el tema de que vamos a hablar. Por eso es muy importante aprenderse los títulos. Si no hay ninguna pregunta, pues nos vamos a despedir. Ya esta noche, pues lo vamos a hacer con la bendición sacerdotal.
Que el Señor les bendiga y les guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia cada uno de ustedes y le conceda la paz. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches. Amén, Gracias. amén. Bendiciones a todos. Amén, buenas noches. Gracias Estén por bien. participar y por sus excelentes comentarios, porque así como les dije al Amén. inicio, así vamos creciendo juntos en la fe.